surge Hermanos de Leche. Es un rol que yo le veo como 3 capas. Una es la preproducción, que es donde yo me involucro más fuertemente, aunque sí estoy en las 3 etapas. Pero es la escritura conceptual de qué va a tratar el episodio, qué maroma me puedo aventar muchas veces y que siga siendo con una propuesta creativa, novedosa y que no patinemos en lo mismo. Lo más importante es darse cuenta que el tiempo de talento, y me refiero en este caso de Arena y de Mole, es demasiado preciado. Y aunque ellos tienen la disposición como la tienen, de decir, oye, si tú me citas antes, llego antes, y estamos juntándonos otro día, nos juntamos otro día. Pero eso es lo que tú tienes que maximizar como productor. Y eso viene mucho de televisión, ¿verdad? Esa formación. Él es Fernando Suárez Serna, un verdadero maestro en el arte del storytelling, también conocido como Bandido Diamante. Productor y presentador de su propio podcast Conversaciones con Adrián Marcelo, y también es productor del exitoso podcast Hermanos de Leche. Escritor de novelas de fantasía oscura y ciencia ficción que han llegado a calificar como bestsellers en Amazon. Bandido Diamante también es un apasionado defensor del uso profesional del storytelling, enseñando a enfrentar los monstruos de la vida empresarial y creativa. Espero que te guste este episodio y aprendas tanto como yo. De creadores para creadores, bienvenidos al podcast. Muéstranos que podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Muchas gracias. ¿Cuál es el proceso creativo de Hermanos de Leche? ¿Cuál es el rol como productor y como host de conversaciones? ¿Qué diferencias hay? Porque es un invitado que está en los dos lados. Mi querido Fernando Suárez Serna, bienvenido. No, hombre, qué padre que vernos por aquí y todo. Empezamos directo con la pregunta, entonces. Empezamos directo con la pregunta. Primero agradecerte por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Somos buenos amigos además. Exactamente. Ya hemos comido incluso los 3 en una mesa. Sí, yo creo que hasta en esta mesa hemos comido los 3 probablemente juntos. En esta mesa hemos tenido conversaciones largas y tendidas, pero en esto pues, ya fue como la excusa de invitar a gente que admiramos y que queremos aprender. Y en este caso pues, te quisimos invitar a este proyecto que tenemos mucho que aprenderte. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Y para regresar a la pregunta, el rol de productor, yo creo que es importante considerar, y es algo que yo empecé como muchos empezamos podcast diciendo, en vez de hacer un equipo de boliche, voy a hacer como una mesa de conversación para ver a Adrián cada semana, que éramos amigos, y poder así como ir conviviendo, y nos fuimos profesionalizando poco a poco. Okay. Lo cual significó estar perdiendo dinero los primeros años y de repente yo estar ahí gastándome los ahorros, cada vez tener menos dinero y pensar, ay güey, ¿cómo va a funcionar esto para poder, sobre todo, estar haciendo esto todos los días? No grabando, sino dedicándose a esto. Y algo que fui aprendiendo en el camino y mucho fue, yo soy muy, muy decidido, digo mucho sobre la formación informal, que es, así le llamo porque es lo que es estar viendo videos, cursos, libros. Normalmente el éxito deja huellas si alguien ya recorrió el camino antes que tú. Algo que aprendí muy importante, y sobre todo la máquina del tiempo, pues es Estados Unidos, ¿no? Sí. Ver que van un poco más adelante que nosotros, en general en medios, sí. ¿no? Y en digitales se acentúa. Es una ventanita bastante interesante, Estados Unidos. Correcto. Y ver que los podcasts pueden tener diferentes géneros. Igual que una película, puedes tener una de comedia y una de terror. Entonces en podcast hay diferentes ejecuciones. Los conceptos más bajos realmente, y vaya, lo digo aquí con toda intención, son precisamente conversaciones, y hermanos no tanto, pero conversaciones es como el de, pon la cámara y vamos a grabar una plática o vamos a tener un invitado. Es como lo más obvio. Entonces le puedes dar un spin, le puedes dar un concepto y eso es importante. Te pongo como ejemplos, en Estados Unidos hay uno que se llama Candidate Confessionals y es, yo solo entrevisto candidatos que hayan perdido una elección. Entonces, bueno, pues ya hay un concepto, ¿no? Nunca había escuchado o Beautiful Anonymous. Te dice, yo nada más, es puro audio, no es video, porque nada más agarro historias que se me hacen interesantes y vamos a platicar cosas que solo puedes platicar de forma anónima. Por ejemplo, un ex sacerdote que conoció a su futura esposa en una misa y cómo es el proceso de decir, estoy enamorado y me salgo de ser sacerdote. Wow. Entonces, eso va teniendo ya un interés, un nicho en sí mismo, como mencionabas ahorita, y más allá de quién es el conductor, ya como que ya me interesó o no me interesó. Sí. Entonces, perdón que di todo este contexto, pero está bien. Conversaciones, el rol como productor es muy diferente porque hay un invitado normalmente. Entonces te genera
más broncas como logísticas y de preparación. Y cuando no hay invitado, como en Hermanos de Leche en general, excepto en los exclusivos, es un rol que yo le veo como 3 capas. Una es la preproducción, que es donde yo pues, me involucro más fuertemente, aunque sí estoy en las 3 etapas, pero es la escritura conceptual de qué va a tratar el episodio, ir como dando los postes que tienen que tocar para que tenga un sentido también que pueda vivir bien a lo largo del episodio, de más o menos 1 hora, como clipeado, es decir, individualmente, momentos que brillen. La segunda capa, que es la más importante, es la que hacen Adrián y Mole, que son toda esta parte de remates, de madreadas, de improvisación, toda la magia de la ejecución que ponen ellos, que es lo principal del programa. Y la tercera capa viene en postproducción, en la edición. Y nuestro editor Lalo, pues es crucial también para toda la parte de ritmo, por ejemplo, que en comedia es muy importante, la va manejando muy bien. Hay algunos puntos que son como de lo culturalmente que más ha permeado Hermanos de Leche, por ejemplo, lo de Mole con ahí que le hace así. Sí, sí. Por ejemplo, eso vino de una edición, ¿verdad? Okay. Digo, sí lo hacía Mole. Pero ahí empezó. Pero el boom vino por la edición. Precisamente por la edición y fue algo que creció mucho. Me quiero regresar un poquito porque en cada punto que dijiste de preproducción, producción y post, hay puntos claves que yo he visto que son muy interesantes. En la postproducción hacen algo que yo no he visto en ningún otro, que es musicalizar el podcast. Esto está muy interesante, pero ahorita tocamos ese punto. Vámonos a preproducción. ¿Cómo es tu proceso creativo para decir, me voy a sentar y voy a escribir un episodio, voy a escribir 2 episodios? En Hermanos. En Hermanos de Leche. Es que me parece muy interesante tu rol como productor en comedia. O sea, sí, ajá, porque es diferente. Es muy diferente a todo lo demás. O sea, por ejemplo, Lali es productora de Maru Lozano y es más informativo. Es más, exacto. Entonces, más como, más intuitivo de que, por acá, información, tal, la estructura y ya está. Pero en comedia, ¿cómo es? ¿Cómo es ese proceso? Mucho es iterar y realmente mi formación como productora en comedia, pues vino de televisión. Vino de Multimedios, Adrián Marcelo presenta, donde me tocó estar en rol de producción. Me corren del programa, termino pues ahí diciendo, pues en unos meses a ver qué hago. Y surge, todo se da de acuerdo para que surge Hermanos de Leche, ¿no? Que viene de una plática ahí, de un desayuno de unos chilaquiles, donde dijimos, vamos a grabar algo. Y las primeras iteraciones de Hermanos son muy televisivas. Si te regresas a los primeros episodios, eran más de tipo de actividades que verías como en un variety show. Que yo era realmente, me basaba en un libro que escribió el productor y el head writer de David Letterman, que es un libro extraordinario de comedia. Ahorita se me da el nombre, pero aquí lo apuntamos. Al ratito. Sí. Pero es buenísimo ese libro y todas las aproximaciones son más televisivas. Vas iterando y vas viendo qué funciona, qué no funciona. Y sobre todo en comedia, creo yo que es muy importante y vital el qué maroma me pueda aventar muchas veces y que siga siendo con una propuesta creativa, novedosa y que no patinemos en lo mismo. Por ejemplo, en contraste con la televisión regional y nacional, ahí el concepto es diferente porque el medio es diferente. Ahí es, si una madreada te funcionó, repítela hasta que la quemes. Sí. Y eso para la televisión funciona muy bien, pero para la vida funciona muy mal. El claro ejemplo, el Chavo del Ocho. Sí, claro. Es el claro ejemplo. Que alguien que lo hizo extraordinariamente bien, ¿no? Sí, pero repítelo hasta el cansancio. Exacto. Y eso pasa mucho en los programas de aquí de Monterrey, de donde somos. Muchísimo. Es lo mismo, hasta que ya la gente es como... Pero ya le sacaste todo el provecho. Acá, y el ya chole, ¿no? Ya se quemó la madreada. Acá, empezaste por ahí, pero y luego te fuiste transformando, porque dices de los primeros episodios a ahorita. Sí, encontramos cosas y algo que nos pasó de forma medio accidental fue que empezamos a hacer mucha comedia observacional social. Y es algo que tuvo su parte buena y mala. La parte buena es que hubo una repercusión cultural enorme, fue un crecimiento muy grande, pero la mala es que raspas muchos muebles. Entonces nos dimos cuenta también, y hay algo que hacemos con toda intención, que a veces mezclamos como que de forma que yo considero que es orgánica, ojalá y así lo vea la gente también, donde hablamos de cultura pop, pero nunca lo enuncias, solo lo haces. Por ejemplo, tenemos episodio de los mejores villanos, los mejores superhéroes. Ahorita acabamos de grabar uno de los mejores videojuegos, donde hablamos de novelas. Y entonces pero para mí, parte importante es irlos mezclando unos con otros y que
la audiencia, quien disfruta la comedia de lo que hacemos, ni siquiera tiene por qué categorizar, este es de esto y este es de esto otro. Pero esos episodios son muy buenos, tienen repercusión, la mayoría que sobrepasan el 1,000,000 de vistas, y no raspas muchos muebles. Porque a quien le estás pegando es a alguien que es muy lejano, que hizo una película o que hizo un videojuego. No es lo mismo que cuando hablamos, por ejemplo, de esta trilogía maravillosa de la cual me siento muy orgulloso, que es Cosas de pobres, cosas de ricos y cosas de clase media. Eso yo creo que si yo pudiera salvar solamente 3 episodios de Hermanos de Leche, serían esos 3. Ok, maravilloso. Pasamos a la producción. Tú como productor, ¿qué les das a Adrián? ¿Qué les das a Mole? Como para decir, ¿les doy una estructura o les voy dando indicaciones? Obviamente tienen que como leer algo de lo que escribí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Claro, la producción, en mi entender, lo más importante es darse cuenta que el tiempo del talento, y me refiero en este caso a Adrián y a Mole, es demasiado preciado. Y aunque ellos tienen la disposición como la tienen, de decir, oye, si tú me citas antes, llego antes, y estamos juntándonos otro día, nos juntamos otro día. Pero eso es lo que tú tienes que maximizar como productor. Y eso viene mucho de televisión, la verdad. Esa formación de decir cómo aprovecho lo más que puedo tu tiempo. Entonces, una de las propuestas que yo menciono y que sí se hace así es, en el mejor de los escenarios, que casi toda la semana se cumple, es tú llegas un ratito antes a producción, aquí mismo damos un brief de qué va a tratar, terminamos de grabar y no te vuelvo a ver en una semana. No te molesto ni te... Tenemos un grupo de WhatsApp ahí donde vamos cualquier cosa que se necesite, pero ese es el deber ser, el que yo le digo así de manera informal, trato de príncipe, ¿no? Sí, claro. como debe ser. Vengan, siéntense. Exacto. Y esa es la forma donde no necesitas estar en conflicto constante para poder producir algo bueno. Que es algo que choca mucho en televisión. En televisión, si tú no estás aguerrido, no estás encabronado, la señal es, este güey no le importa. Y eso es algo que a mí no funciona para mí. A mí me desgastó mucho eso. ¿Esa misma forma pasa en conversaciones? Más o menos. Más o menos sí. Similar y igual. En Hermanos es dar el brief, estar en producción, estar tomando notas durante la producción para ver cuáles son los momentos que sugiero para meter efectos audiovisuales, cuáles son los momentos de censura, cuáles son los momentos que creo que vale la pena clipear o de plano borrar en ocasiones. Y en conversaciones, yo como conduzco no llevo ese rol, pero sí la persona que está switchando o que está llevando la producción, porque ya los últimos ya no switchamos, ya grabamos todas las cámaras. Ya alguien va llevando, digamos, notas como apuntes de en esta sección más o menos hablaron de esto, en esta sección hablaron de esto. Aquí se tocó un tema que a lo mejor puede ser controversial y demás. En cuanto tiempo de grabación, o sea, yo sé que ustedes tienen más cosas y que a veces pues, van como ahí mezclando las cosas, ¿no? Pero por el lado de comedia, ¿qué tanto pueden como adelantar o qué tanto, cuál es su tiempo de grabación? Tú como productor, ¿cómo lo ves? ¿Qué tanto podemos adelantarnos o tenemos que ir un poco más a lo que va pasando en el día a día? Se procura que los capítulos tengan este concepto que llama evergreen, siempre verde, ¿no? Que los puedas ver un año después, que el que descubre el proyecto 1, 2 o 100 años después pueda regresar y tomar algo de valor. Inevitablemente estamos inmiscuidos en nuestro zeitgeist, en nuestro contexto. A veces salen bromas que cuidamos donde, oye, es que si tú dices, por ejemplo, eso nos pasa en comedia, oye, la cachetada de Will Smith en los Oscars, ahorita que estamos grabando esto, se siente como que fue en la prehistoria eso. O sea, el tiempo de internet es diferente, ¿no? Es diferente. Ni los años perros, que son 7, o sea, los años internet no sé cuántos son. Pero los años internet me gusta esa parte. Sí, pero cuidamos esto de... Para mí el mejor escenario es cuando vas una semana adelantado. Es decir, ya tengo el del siguiente lunes o el del siguiente sábado y estoy grabando uno más adelante. Eso a mí me parece el sweet spot. Yo no me gusta lo de tener archivados muchos meses de contenido antes. Es algo que no recomiendo por muchas razones, pero 2 de ellas principales son: una, el conductor tiende a
estar el mismo día y traes los mismos temas en la cabeza. A veces si grabas un lunes o un miércoles traes diferentes cosas. Sí. Y la segunda y más importante, la experiencia del invitado es muy mala. Porque cuando tú vas, grabas y luego sale el contenido 4 o 6 meses después, dices, pues ya ni me acuerdo qué dije. Ya. Entonces tiene esos dos factores negativos. Claro, el factor positivo es que pues si te preparas no va a fallar nada, ¿verdad? Claro. No hay positivos ni negativos, solo hay trade-offs, ¿no? Exacto. Entonces, esa es mi postura, al menos ahorita. No significa que no pueda cambiar. Hay podcasts muchísimo más grandes, exitosos y culturalmente importantes que los que produzco, que lo hacen al revés. Que sí archivan y sí lo van sacando poco a poco. Sí. Creo que todo tiene pros y contras, Exacto. depende de tu contexto, Estilo de depende de vida tu estilo de también. vida. Estilo de vida. Sí. Todo. Depende de muchísimas cosas. Antes de cerrar este episodio, me gustaría tocar un tema que a mí principalmente me da mucho respeto para la gente que lo hace. Yo me he puesto delante de una cámara solamente para internet, pero sé que en algún momento voy a tener que dar ese salto a dar algo, hablar en público. En público. Y me cuesta mucho No, solamente de pensarlo. Solamente de pensarlo ya me cuesta y digo, a la madre. O sea, ya puedo empezar a tener pesadillas por eso. Te estás preparando mentalmente. Exactamente. Entonces, yo sé que tú pasaste un proceso así. Cuéntame un poco tu experiencia. O sea, ¿cómo fue? Claro. Es algo que yo deseaba hacer, pero que yo me sabía limitado en eso. Como en todo, yo siempre digo, empuja en tus fortalezas, pero cuando si te quieres dedicar a algo y no es tu fortaleza, también balancea nada más. Y está bien formarse y entrenarse en eso. Recuerdo en una ocasión, por ejemplo, que en un podcast, cuando fue Brincos Dieras a Conversaciones, alguien me firmó por ahí, ay, güey, qué aburrido este güey, parece sacerdote. Y yo, madres, pero Ya, recuerdo... refiriéndose a ti. Sí, refiriéndose a mí, refiriéndose a mí. Y yo, madres, y dije, bueno, no venía de un buen lugar. Y claro. no significa que cada hater le vas a tener que poner atención. Ajá. Pero sí, honestamente, ese fue el punto de inflexión donde dije, sí me quiero dedicar a esto, pues ¿por qué no tomo un curso de locución? Un curso de vocalización. Tomé los dos, ¿no? Okay. Entonces, lo mismo te diría para hablar en público. Ya hay personas que lo han caminado, hay personas a las que no se nos da natural y si no estamos en un buen nivel, al menos te digo que hemos mejorado y aprendido. Sí. Yo te podría decir ahorita, yo estoy en clases de actuación para stand-up. Okay. Y parte de lo que aprendo semana con semana es cómo tener una mejor presencia de escenario. Porque cuando yo me subo a hacer stand-up, espero que cada vez menos, pero yo estoy consciente de que era notorio. Este güey es un escritor que se está subiendo a hacer como que es stand-upero. Ya. Okay. No pasa nada, es el camino. O sea, tienes que permitirte ser un mal artista para llegar a ser un buen artista. Exacto. Un mal creador para llegar a ser un buen creador. Un mal stand-upero para llegar a ser un buen stand-upero. Pero yo sabía que esa es la pata de la que más flaqueaba, digamos. Okay. Entonces, preparación. te preparas. Yo eso es lo que siempre digo y que también en lo que nos dedicamos, creación de contenidos, stand-up, entretenimiento en general. Voy a decir algo bien feo, pero que considero cierto. El nivel de profesionalización en México es muy bajo. Entonces, con muy poquito que tú te formes y le eches ganas, no es tan difícil sobresalir. Exacto. Entonces, simplemente es ponerse... O sea, son las dos cosas. Es aprender, iterar. Es decir, aprender, hacer. Y el último del círculo, que lo decía Loco Arreola para MMA, pero creo que es cierto para la vida, es enseñar. Enseñar. Ese es el círculo completo donde puedes ya tener una maestría sobre lo que haces y pues sé que tú haces las tres. Sí. Hacemos el intento y vamos aprendiendo sobre la marcha. Mi querido Fer, muchísimas gracias por estar aquí. Nada más quiero cerrar con una parte que hacemos siempre en este podcast, que es yo te voy a decir una palabra y tú me contestas con la primera palabra que te venga a la mente. Ya estoy pensando puras leperadas. No pasa nada. Antes de que digas una palabra, ya estoy pensando de que no vas a decir, no es eso. Con eso cerramos el podcast. A ver, échale balazos. La primera palabra es productor. Feliz. Creatividad. Crear. Guión. Preparación. Audio. Lo más importante de todo, perdón que son muchas palabras. Y por último, conferencia. Maestro. Mi querido Bendigo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.